Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Ledesma y les voy a hablar de dinámica rotacional. Primero empezaremos con el concepto de rotación, que es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo extenso de forma que dado un punto cualesquiera del mismo, este pertenece a una distancia constante de un punto fijo. En un espacio tridimensional, para un movimiento de rotación dado, existe una línea de puntos fijos denominado eje de rotación. Para estudiar la dinámica de los cuerpos en rotación se introduce el concepto de sólidos rígidos o cuerpos formados por un conjunto de puntos materiales cuyas distancias mutuas permanecen variables. Ahora la segunda ley de Newton en la dinámica de rotación dice que sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, las cuales se pueden reemplazar por una sola llamada fuerza resultante. Es decir, toda fuerza resultante actúa sobre un cuerpo que originará en él una aceleración en su misma dirección. ¿Qué es un cuerpo rígido? Los cuerpos rígidos es aquel que un cuerpo con forma definida no cambia, en forma que las partículas que la componen permanecen fijas entre sí. El movimiento de un cuerpo rígido se lo analiza como movimiento de trasladación respecto al centro de su masa. ¿Qué es el momento de inercia? Es una magnitud que se da cuenta de cómo es la distribución de masas de un cuerpo o un sistema de partículas alrededor de uno de sus puntos fijos. Para que se produzca una rotación tienen que actuar un par de fuerzas. Un par de fuerzas puede equilibrarse por otro par que tenga momento de igual módulo pero en sentido opuesto al primero. Nunca una fuerza única puede sustituir ni equilibrar a un par de fuerzas. ¿Qué son un par de fuerzas? Son dos fuerzas de igual módulo, igual sentido y igual dirección, cuyos puntos de aplicación son simétricos respecto al centro de giro. Un cuerpo sometido a un par de fuerzas está equilibrado, ya que la suma de todos los momentos es cero. ¿Qué es un momento de fuerza? En física es una medida del efecto de rotación causado por una fuerza. Es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por la distancia al eje de rotación, medida perpendicularmente a la dirección de la fuerza. ¿Qué es el trabajo? Es el resultado de la aplicación de una fuerza sobre un cuerpo produciendo un desplazamiento en el mismo. Energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. ¿Qué es el momento angular? Es la cantidad fundamental que posee un cuerpo en virtud de su rotación y que es esencial para la descripción de su momento. Ahora hablaremos del periodo y la frecuencia. El periodo es el inverso de la frecuencia y representa el tiempo que tarda en dar una revolución completa. El periodo y la frecuencia se lo representan así. El teorema de rotación de Euler. El teorema de rotación de Euler dice que cualquier rotación o conjunto de rotaciones sucesivas puede expresarse siempre como una rotación alrededor de una única dirección o eje de rotación principal. Leonhard Euler. Euler definió la función exponencial para números complejos y descubrió su relación con las funciones trigonométricas. Para cualquier número real, la fórmula de Euler establece que la función exponencial compleja puede establecerse mediante la siguiente fórmula. Siendo un caso especial de la fórmula, lo que se conoce como la identidad de Euler. La fórmula de Euler fue publicada por él en 1748 en su libro Introductio in Analysis Infinitorum, epígrafe 138, sobre cómo las exponenciales imaginarias se expresan en términos del seno y coseno. Esta fórmula fue calificada por Richard Feynman como la fórmula más reseñable en las matemáticas, porque relaciona las principales operaciones algebraicas con las importantes constantes. El 0, el 1, el número e, que es conocido también como el número de Euler, la unidad imaginaria y el uso de la letra griega pi para hacer referencia al cociente entre la longitud de la circunferencia y la longitud de su diámetro.
En 1988, los lectores de la revista especializada Mathematical Intelligencer votaron la fórmula como la más bella fórmula matemática de la historia. Podemos obtener o demostrar esta identidad por un método de desarrollo de funciones en serie de potencias. La función del seno de x, la función del coseno de x y la exponencial. Vemos que la función exponencial está elevada a una variable denominada x. Si igualamos la variable x al número complejo i por pi, entonces tenemos una serie exponencial elevada a i por pi. Ahora, los términos de la serie exponencial nos quedan de esta manera. Las unidades complejas que tienen exponente mayor que 1 se pueden reemplazar. Puesto que i cuadrado es igual a menos 1, podemos cambiar el i cuadrado por un signo negativo. El i al cubo nos queda como i, el i a la cuarta se cancela y el i a la quinta queda como i. Como la serie es una suma de términos, nos valemos de la conmutatividad de la suma para reordenar los términos. Y también utilizamos la propiedad asociativa de la suma para agrupar términos. Note usted que hemos factorizado la unidad compleja i. La primera asociación describe la función coseno. La segunda asociación describe la función del seno. Simplificando, obtenemos la siguiente igualdad. Sabemos que el seno de pi es igual a 0. Ahora nuestra igualdad nos queda reducida a la siguiente expresión, donde el coseno de pi es igual a menos 1 y el seno de pi es igual a 0. Entonces tenemos que e elevado a i por pi es igual a menos 1. Finalmente, hemos obtenido la identidad de Euler. Esta ecuación expresa con unos pocos símbolos matemáticos una belleza infinita, digna de un genio como Euler.